Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 14. La Santa Biblia dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Puede sentarse, por favor. Quiero compartir con ustedes este tema, el principio del derecho al sustento y el corazón correcto para hacerlo. Repito, el principio del derecho al sustento y el corazón correcto para hacerlo. Amados hermanos, el mensaje de esta noche tiene un objetivo principal y es enseñar este principio del derecho al sustento dentro de la obra de Dios. Pero estos derechos son más que una obligación, amor a la obra del Evangelio. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vivimos en una generación que pelea por sus derechos, sin importar los derechos de los demás. Hoy cualquiera puede decir o pelear sus derechos, pensar en los derechos que tiene, en lo que desea adquirir o obtener. Pero a pesar de que se piden o se exigen los derechos, muchas veces no se cumplen lo de los demás. Estamos viviendo en una generación que no le importan los derechos de los demás, sino solamente está buscando su propio derecho. Pero encontramos en este pasaje una gran lección para la iglesia cristiana. Esta gran lección es el principio de este derecho del sustento y un corazón correcto para hacerlo. En primer lugar, número 1, leemos acá: el obrero tiene derecho a ser sostenido. Quiero ilustrar qué significa la palabra obrero. Obrero significa simple y sencillamente sirviente o trabajador. Cuando hablamos de una construcción, estamos hablando de una obra. Usted pueda imaginarse cualquier clase de construcción, la construcción de un puente, la construcción de una carretera, la construcción de un edificio, la construcción de una casa, cualquier construcción que usted se pueda imaginar. Bien, se le llama obra en construcción. Ahora, ¿quiénes son los que trabajan dentro de esa construcción? Ya le dije, cualquiera que sea de un camino, de un puente, de un edificio, de una casa, se llaman obreros, los trabajadores. Entonces la Biblia nos ilustra a nosotros que nosotros los que trabajamos dentro de la obra de Dios nos llamamos obreros. El obrero tiene derecho a ser sostenido. Pero si lo ilustramos como lo estaba ilustrando al respecto de un obrero, de una construcción, hermanos, ¿será que esos obreros no tienen derecho a llegar a cada quincena a cobrar su salario? Por supuesto que sí. Si usted es obrero de cualquier empresa, de cualquier trabajo, no específicamente una construcción, pero usted está obrando dentro de un edificio, la palabra obrar significa trabajar.
si usted está trabajando, al llegar a la quincena, usted llega con todo su derecho a cobrar su salario, sea de una semana, de una quincena, de 21 días o de un mes. Usted específicamente va a cobrar lo que realmente trabajó. Pero la Biblia nos pone esta ilustración haciendo 3 interrogantes. Hay 4, pero solamente vamos a enfatizar 3. La primera dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Lo dice el versículo 7. También pregunta, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Pregunta la tercera pregunta, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Oiga esta ilustración, la cuarta pregunta está en el versículo 6, pero vamos a enfatizar solo las del versículo 7. Dice acá la cuarta pregunta del versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí Pablo está hablando del trabajo material. Pablo y Bernabé no trabajaban en lo material por servir en el ministerio. Y si trabajaban para su sustento. Pablo trabajaba fabricando tiendas. Entonces, hermanos, hay un problema hoy en día acerca de estos derechos. Hay hermanos que no quieren que los pastores trabajen en lo material, porque cuando un pastor comienza a trabajar en lo material, sea en una construcción o una empresa, prácticamente descuida sus responsabilidades de asistir a los servicios o de cumplir sus responsabilidades ministeriales, asociaciones y otras cosas. Hermanos, siempre hay pastores que tienen algún tipo de trabajo material. Los que trabajan en construcción muchas veces tienen obligación y responsabilidad de terminar o concluir un trabajo. Yo conocí pastores que trabajaban como maestros de obras y tenían una grande responsabilidad que se les exigía y se les demandaba por los ingenieros a quienes trabajaban de tal manera que habían veces que incluso no podían llegar a la hora de servicio puntual. Y entraban ya tarde corriendo a arrodillarse unos segundos y solo decían, qué bueno que ya está nuestro pastor, le vamos a sacar el tiempo para que nos predique. Y el pastor tenía la obligación de ir a abrir la Biblia y ver de qué manera presentaba un mensaje. La iglesia peleaba por eso. Cuando llamaban a las directivas para solventar la situación, empezaban a decir, es que el pastor ya no dedica tiempo a la iglesia, llega ya tarde, a veces entra corriendo, esto que le acaba de decir. Empezaban los hermanos a quejarse. Pero cuando se les preguntaba, ¿y ustedes están cumpliendo con los derechos ministeriales? ¿Ustedes cumplen con sus ofrendas? ¿Ustedes cumplen con el sostenimiento para el ministro? Y los hermanos respondían, hermanos, es que no tenemos capacidad. Hermanos, es que no podemos sostener a la familia pastoral. Entonces, hermanos, entramos en este conflicto de que estaban los miembros exigiendo sus derechos, pero no estaban cumpliendo con los derechos que le pertenecía al obrero. La Biblia dice, el obrero digno es de su salario. La palabra digno significa derecho. En otras palabras, la palabra digno significa ganado lo tiene. Por eso le puse la ilustración al principio. Hermanos, si usted trabaja todo el mes, cuando llega su cheque en la empresa donde está y usted recibe ese cheque, ¿lo está robando? ¿Se lo están dando nada más porque le cae bien? No, hermano, usted digno es, ya trabajó todo un mes. Ya lavó ropa, ya lavó platos, ya trapeó, ya pintó, ya construyó, etcétera, etcétera. Ya es digno de su salario. Por eso la Biblia nos habla en esta ilustración de una manera tan clara. El obrero digno es de su salario. El obrero tiene derecho de recibir un salario. Y esto es bíblico, mis amados hermanos. Nosotros los obreros ministeriales podemos tener derecho. Pero vea estas 3 preguntas, porque Pablo usa 3 ejemplos, 3 ilustraciones. Número 1, el soldado. Pregunta primero, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Lo que Pablo está tratando de ilustrar es resumir ¿qué es un soldado, hermano? Si no tiene cuartel.
¿O qué es un soldado si él mismo tuviera que comprar su propio armamento? ¿Qué es un soldado si él mismo tuviera que comprar las balas y todo lo que utiliza? O en otras palabras, para resumirlo, cuando Pablo dice que él fue jamás soldado a sus propias expensas, ¿quién pagaría su propia guerra si es soldado de una nación? La nación le tiene que proveer su uniforme, le tiene que proveer cuartel, le tiene que proveer alimentación, le tiene que proveer entrenamiento, le tiene que proveer armamento, hermano. Por eso Pablo dice, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? O en otras palabras, esto también lo podemos ilustrar para los que son pastores, pero no pertenecen a ninguna misión. Ellos son soldados a sus propias expensas. Son soldados, pero no tienen cuartel. La Biblia es claro al respecto de esto de jerarquías, pero no es el punto que voy a enfatizar, sino Pablo está utilizando esta ilustración para decir, nadie paga su propia guerra. No es soldado sin ejército, no es soldado sin pelotón, no es soldado sin uniforme. Hermanos, eso debe quedar claro. Y número 2, el ejemplo que pone acá Pablo es, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Yo le pregunto, ¿qué es viña? Una viña es donde se siembran uvas. Pero acá en nosotros lo puedo ilustrar de esta manera. ¿Quién siembra papas y no come papitas fritas? ¿Quién siembra alberja y no come alberjas? ¿Quién siembra maíz y no come de los elotes? Hermanos, la Biblia nos habla con tanta claridad acá. El apóstol Pablo pone esta ilustración después de poner el ejemplo del obrero digno, es de su salario. Pero primero él pone esta ilustración. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Hermanos, y la tercera ilustración acá es muy importante. Después del labrador, el pastor de ovejas. Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Imagínese usted, alguien que pastorea cabras, que pastorea ovejas y pastorea vacas. Y después de estarlo pastoreando, no tiene derecho a tomarse un vasito de leche que la vaca, la oveja o la cabra produce. Pablo habla clarísimo acá, hermano, dice que el pastor que apacienta las ovejas tiene derecho a tomarse un vasito de leche. Por supuesto que el resto lo vende. Si no se imagina usted si el pastor solo bebiera leche. El de las ovejas me estoy refiriendo yo. Que solo bebiera leche de la oveja, solo leche de la cabra, solo leche de la vaca. Ese pastor de ovejas, de vaca o de cabra se va a enfermar. Porque no puede solo comer de eso. Pero tiene derecho a tomarse un vasito de esa leche. Porque él está pastoreando las ovejas, él está pastoreando la cabra, él está pastoreando la vaca. Tiene derecho a beber de la leche. El que trabaja debe de recibir. Lo vuelvo a repetir, la palabra digno significa tiene derecho. Usted trabaja, hermano, y usted como trabajador tiene derecho de cobrar lo que está trabajando. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta así a manera de ilustración. Si usted hace un trabajo simple, sencillo, que le diga, hermano, hágame favor de pintarme un cuarto. Usted va a pensar cuánto tiempo me lleva, cuánto de material utilizo. Va a hacer su presupuesto. Y luego dice, tanto voy a cobrar por hacerlo. Hermano, ¿qué pasaría si usted va y pinta el cuarto? Y después le dice, fíjese, no le voy a pagar porque no tengo dinero. ¿Cómo se pondría usted? ¿Estaría contento porque no le paga? De ninguna manera. Y si usted va a ir a lavar ropa y le dice, mire, hágase favor de lavar esta tina, pero aquí hay unos huipiles, hay unos cortes. Yo tengo entendido que esa ropa no se lava nada más por lavar. Eso tiene otra manera de lavar. No se lava igual que una playera o un pantalón de lona de los que van a trabajar en albañilería. Hay diferencia.
Usted calcula y sabe el esfuerzo, el tiempo que le va a tomar, y de acuerdo a lo que trabaja, así tiene derecho a cobrar. La Biblia dice, el obrero digno es de su salario. Entonces, si usted va a ir a lavar ropa, después de que ha lavado, llega y dice, le vengo a cobrar la lavada de ropa. ¿Cuánto es? Son 20, son 30, son 40. Aquí está, le dice. No se ponen a, usted tan carera es para lavar. No le ponen a discutir porque saben lo que le ha dado. Porque hay dignidad en lo que se trabaja, hermano. Hay dignidad en lo que se hace. En cualquiera que sea el trabajo, sea en el campo, sea en construcción, sea doméstico, cualquier trabajo que sea, hay dignidad de cobrar el salario. La palabra dignidad, lo vuelvo a ilustrar, lo estamos ilustrando en esta noche como derecho. Digno significa tiene derecho. El que trabaja debe de recibir. Hermano, Dios estableció esto como algo justo. Ahora leamos lo que dice el versículo 9. De las palabras de Dios, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Versículo 9, capítulo 9, versículo 9 nos habla claro. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Y luego hace otra interrogante, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara. Hermano, le voy a ilustrar acá. Con esperanza debe de arar el que ara. En otras palabras, el que pica los terrenos. Cuando va a ir a picar, ¿por qué se pone a picar? Ese trabajo es bastante fuerte, hermano. Picar una cuerda de terreno no nada más de, como dijera un dicho muy chapín, no es solo de soplar y hacer botellas. No, ese es cansado, suda, está bajo el sol, hay polvadera cuando se está haciendo ese trabajo. Entonces, hermanos, pero el que va a ir a trabajar ahí sabiendo que está comiendo polvo, que está tragando polvo, que está sudando como frijolito bajo el sol, está sudando caldo de frijol, lo que quería decir, bajo el sol, todo sucio, hermano, está entre el terreno con el asadón, dándole vuelta a la tierra. Dice la Biblia que el que hace ese trabajo con esperanza lo hace. ¿Sabe? Está duro este trabajo, pero así también cuando termine la cuerda, así de bonito voy a ir a cobrar. ¿Acaso no es así? De acuerdo al trabajo que hacemos, así le van a pagar. Por eso la Biblia dice, con esperanza ara el que ara la tierra. Y la ilustración del apóstol Pablo, hermano, la tierra en aquel entonces no se picaba con asadón, sino con arado. Pero no crea que con tractor. No, con buey o con asno o con caballo o como dijera alguien, con una mula. Y me estoy refiriendo al animalito, ¿verdad? Que le ponen el yugo y lo ponen a jalar el arado. Pero no solo dejan a los bueyes arando, a las mulitas o a los burros, a los asnos, no solo ellos los dejan arando, ahí va el que va arando. Por eso dice la Biblia, el que ara con esperanza, ara, porque sabe que, le vuelvo a repetir, al arar se come polvo, se suda, se está bajo el sol, pero lo hace con esperanza porque sabe que le van a pagar por ese trabajo. Hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que trabajan en trabajos bastante sucios. Por ejemplo, los que recogen basura. Los que trabajan recogiendo basura, ellos ganan dignamente. Tienen un salario. No nada más van, no tengo nada que hacer, me pongo. No, cada uno hace un trabajo y con esperanza lo hace de recibir su paga, sea semanal, quincenal, a los 21 días o a un mes. La Biblia nos habla con claridad. Dios se preocupa por la justicia, incluso en lo pequeño. Por eso dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces Dios lo habla tan claro, Él se preocupa por la justicia, incluso en lo pequeño. El que sirve en la obra de Dios
también es digno de apoyo. Puede que nosotros nos pongamos a pensar y decir, el pastor no trabaja, el pastor no hace nada. Muchos piensan de esa manera que predicar no es trabajo, que ministrar no es trabajo, que orar no es trabajo, que lo que se hace dentro de la hora, eso no es trabajo, eso cualquiera lo hace. Y yo me recuerdo en una ocasión hace años, le pregunté a los jóvenes, si yo les dejara mi puesto y les dejara mi cargo, ¿ustedes lo podrían realizar a cabalidad? Y me respondieron así espontáneamente, sí, levantaron la mano. Lastimosamente, la mayoría de ellos hoy no están perseverando. Me estoy refiriendo aquí en La Esperanza, no estoy hablando de otros lugares donde Dios me permitió pastorear. Aquí mismo en La Esperanza. Cuando comencé la obra, cuando comencé el campo, allá en el centro, en la zona 2 de La Esperanza, ahí yo hice esa pregunta y los jóvenes espontáneamente dijeron, sí, trabajo de pastores, eso cualquiera lo hace. Les voy a poner una ilustración de un pastor que lo llamaron y él lo contaba con tanta tristeza, esta anécdota de lo que le pasó. Resulta que en una ocasión nos mandó llamar una hermana y le dijo, hermano pastor, venga a orar por mi hijo. Yo creo que mi hijo tiene llamado para ser pastor. Y sabe una cosa, nosotros cuando alguien nos dice, yo tengo llamado, entonces nosotros preguntamos, ¿por qué cree usted que tiene llamado? Y nos dice, pues es que he soñado, es porque tengo deseo de ser pastor. Y entonces uno va viendo las cualidades que tiene esta persona, si es llamado o no es llamado. Porque ser llamado no es, yo voy a empezar a pastorear y voy a levantar una iglesia aquí en mi casa y aquí en mi pueblo. No, el que es llamado, como dice la Biblia, como le dice Dios en el libro del profeta Isaías, ¿quién irá? Y el que es llamado dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces cuando uno es llamado, lo lleva Dios a donde Dios quiere llevarlo. A mí me llevó a Huehuetenango, a Mazatenango, a Retauleu, a Escuintla. Y por último terminé aquí en Quetzaltenango. La gloria sea para Dios. Bueno, por último estoy diciendo, no sé si aquí voy a terminar, pero según mi esposa dice que sí, aquí terminamos. Oiga esto. Entonces, cuando uno es llamado, no está pidiendo gustos, no está pidiendo comodidades, no está pidiendo lugares especiales. Uno sabe que Dios lo va a mandar a donde Dios quiera, a donde quiera que me lleves, Señor, contento yo te seguiré, a donde quiera que tú digas, mi Dios, allí estaré. Porque ese es el llamado, esa es la actitud de un llamado. Pero repito, hoy en día hay mucha gente que quiere pastorear, pero donde ya esté todo cómodo, que él entregue una iglesia, que no tenga nada que sufrir, que no tenga nada de pruebas que pasar. Así de sencillo, muchos quieren. Pues a este pastor lo mandaron a llamar y le dijeron, hermano pastor, yo creo que mi hijo tiene llamado para ser pastor. Entonces él dijo, está bien hermano, voy a llegar, y llegó. Cuando llegó le preguntó a la mamá y le dijo, hermana, ¿qué cualidades o por qué cree usted que su hijo tiene llamado? Por algunas cosas que he visto, dijo la hermana. Así le dijo. ¿Y qué son? Le dijo. Pues en primer lugar, fíjese que ese patojo es haragán. Es bien haragán. A todo mundo le pide pisto y todo mundo le regala. Entonces esa era una cualidad que ella pensaba, que los pastores a todo el mundo le pedimos pisto y todo el mundo nos regala pisto. Ese era el primer concepto que tenía esta hermana. Número 2, le dije, el pastor ya se empezó a sorprender con esa primera respuesta y le dijo, ¿y qué más? Le dije, pues en segundo lugar, mi patojo lo quiero levantar yo a las 7, 8 de la mañana, 9 y no se levanta, hermano. Ni siente, no se mueve. Hasta las 10, 11 de la mañana se va levantando. Entonces era un segundo concepto que la hermana tenía, que los pastores se levantan 8, 9, 10 o 11 de la mañana, porque como no tienen nada que hacer. Según este era el concepto de la hermana. Y la tercera respuesta era de que pues no hace nada, no le gusta hacer nada. El pastor se desilusionó y se molestó con la hermana y le dijo, hermana, qué tristeza me da saber que usted es el concepto que tienen los pastores. Que a todo mundo le pide pisto y todo mundo le regala. Que se levanta ya tarde
y que no le gusta hacer absolutamente nada. Entonces esos son los conceptos erróneos que se llega a tener acerca de un trabajo, de un pastor. Pero ¿sabe que la gente piensa eso en el mundo y fuera de la iglesia? Los que ven las redes sociales creen eso, que el pastor no hace nada, que solo pide dinero y vive de la gente. Pero mis amados hermanos, los que verdaderamente están dentro de la iglesia saben si sí aportan, no aportan, si es así como es realmente el pastor o no. Porque el que sirve en la obra de Dios es digno de apoyo, es digno de sustento. Para ilustrar con más claridad la palabra digno, digno significa alguien que merece. Es digno significa merece. Por eso digo siempre, y yo pongo esta ilustración cuando digo, esa muchacha, no, ese muchacho no es digno de esa muchacha. ¿Qué significa eso? Ese muchacho no merece a esa muchacha, porque esa muchacha es de buenos principios, trabajadora, humilde, pero ese muchacho no. Se ve que es más bolo que la botella. Entonces, eso es lo que significa digno, no lo merece. Alguien indigno significa que no es merecedor. Pero la Biblia dice que los pastores, los obreros, dignos somos. Digno de recibir ese apoyo, mis amados hermanos. Digno significa alguien que merece, corresponde, más claro, que tiene mérito suficiente para recibir algo. Cuando alguien dice, usted es digno, entonces eso significa tiene méritos suficientes para recibir. Le vuelvo a repetir, si usted trabaja, amado hermano, hermana, como usted ya trabajó y va a ir a cobrar, usted es digno. ¿Por qué? Porque ya trabajó, merece que le paguen, tiene derecho a cobrar, porque ya trabajó. Ahora es triste los casos, ¿verdad?, de alguien que cobra sin hacer el trabajo y luego ya no lo cumple porque es irresponsable. Esa persona no es digna. ¿Sabe una cosa más importante? Es de que estas personas que engañan y estafan y roban, más tarde o más temprano la gente ya no le va a tener confianza. Una vez, 2 veces le van a dar trabajo, pero 3 veces ya no, porque no es digno esa persona, es indigna. Entonces esto es algo muy importante. Digno no es un favor, porque digno no es un favor, digno es un principio. Le vuelvo a repetir, tiene mérito suficiente. El obrero digno es de un salario, dice la Biblia. Acá lo acabo de leer en 1 Corintios. Dios mira, número 2, Dios mira más que lo material, mira el principio. Y el versículo 9 hace esta interrogante: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo está revelando un principio espiritual, pues por nosotros escribió, dice el versículo 10. Esto nos enseña que Dios honra el trabajo de sus siervos, así como honra cualquier trabajo de cualquier obrero. Dios también valora el esfuerzo de sus siervos. Por eso, amados hermanos, yo siempre les digo que yo cuando voy a ponerme a predicar un mensaje, no solamente voy a ver qué hablo, qué me viene a la mente, que yo estudio. Cada mensaje que yo le voy a presentar lo estudio, lo repaso, lo ordeno, lo arreglo. No solamente de hablar por hablar. Este es un trabajo que a mí me lleva tiempo. Amados hermanos, con todo respeto lo voy a decir y no lo digo por orgullo ni por jactancia, pero para compartir un mensaje como este de esta noche, me toma de 3 a 2 horas y media realizar o construir un mensaje. Obviamente que está en la Biblia lo que predico, pero ordenarlo y acomodarlo como hoy lo estoy haciendo. Y si usted gusta, yo le puedo enseñar todos los mensajes que le he predicado, o si usted puede analizar y pensar todos los mensajes que les he predicado, me lleva 3 horas preparar el mensaje para luego venir a darlo acá de 30 a 35 minutos el mensaje que comparto con usted. Entonces, si ya trabajé 3 horas en preparar el mensaje y le vengo a dar otra media hora, 3 horas y media más o menos para presentar un mensaje. Y esto no es queja. Esto no es que me estoy quejando, hermano, tanto me lleva para darles un mensaje. No. Es que estoy ilustrando por qué es que el obrero digno es de su salario.
porque un pastor es digno, porque es un trabajo, hermano. Ministrar, orar, levantarse de madrugada es parte de nuestro trabajo. Eso se llama ministerio. Entonces, por eso lo hacemos. Pero oiga, yo no lo hago por quejarme, como dice el apóstol Pablo. Yo lo estoy haciendo porque a mí me gusta hacerlo. El apóstol Pablo está revelando un principio espiritual, pues por nosotros escribió, enseña que Dios honra el trabajo de sus siervos, que Dios valora el esfuerzo de sus siervos, a no ser injustos con quienes sirven a la iglesia. A manera de ilustración, un trabajador que da todo en su trabajo, pero nunca recibe nada. Eso produce desgaste, frustración y abandono. Dios no quiere eso dentro de su obra. Yo le voy a poner una ilustración, o esta ilustración lo voy a ampliar un poquito. Imagínese, si usted es un buen trabajador, da todo, por todo dentro de la empresa donde está laborando. Y hay otros que no hacen nada, que solo cuando miran al patrón levantan la escoba, que solo cuando miran al patrón, como dicen vulgarmente, le comienzan a hacer la barba. Y cuando son los aguinaldos, cuando son los días festivos, especialmente los fines de año, preparan una canasta y le dan la canasta más valiosa al que es lisonjero y al que tanto se sacrificó y se esforzó. ¿Cómo se siente que no le honre? Se siente mal, se siente triste, se frustra porque trabajó mucho, trabajó y no le corresponde. Pero hermanos, cuando usted trabaja, se esfuerza, y cuando es el día de su cumpleaños, su patrón lo sorprende y le dice: ala, mira, vos has sido un buen trabajador, tené, mira, comprate alguito, o te traje este regalo, ¿acaso no se siente bonito? Sí, hermano, que alguien valore el esfuerzo y el sacrificio que usted hace, eso lo va a hacer sentir bonito. Pero alguien que no es valorado en su trabajo, más tarde o más temprano le va a entrar desgaste, frustración, y dice: por gusto estoy dando todo aquí en esta empresa y esta empresa no me valora. Entonces, pero los buenos empresarios saben valorar a sus buenos trabajadores. Pablo tenía derecho a recibir, pero decidió no exigir. Según estos textos, dejaba que dieran voluntariamente. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5 dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abandonaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Note acá algo muy importante. En Primera de Corintios capítulo 9, Pablo dice: nosotros tenemos derecho, pero no hemos usado de este derecho, por no poner un tropiezo al evangelio, porque la iglesia de Corinto eran ávaros, eran tacaños, no querían colaborar, no querían compartir. Pablo conocía a la gente que tenía, a la gente que le predicaba, a los de Corinto que eran ávaros, que eran tacaños, no les exigía, no les pedía, pero luego les enseñaba y les decía: hermanos, la iglesia de Macedonia, una gente que de su pobreza colaboró y participó en este ministerio. Pablo decía: no les exijo a ustedes, pero les enseño que la otra iglesia sí sabe ofrendar, sí sabe colaborar. Hermanos, ¿acaso no es triste este caso de que alguien se sienta mal, que le diga: hermanos, o como me recuerdo yo de las palabras del hermano Paulino Belezoi, si la iglesia no me da un bolo, Dios va a usar para darme? ¿Acaso no es eso como para sentir uno: ala, yo soy la iglesia, yo debería de dar? ¿Por qué los bolos deberían de dar? ¿Acaso son los bolos los que están siendo ministrados, enseñados y predicados? No, es la iglesia la que debería de dar. Pero Pablo está hablando acá exactamente como ilustraba el hermano Paulino cuando decía: si a mí no me da la iglesia, no se preocupen, un bolo va a usar Dios para darme. Y así sucedía.
Pero esto no es para que nosotros digamos, bueno, que den los bolos, ¿ves? No, nosotros tenemos la oportunidad de sembrar. La iglesia de Macedonia, los filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Amados hermanos, dice la Biblia que le rogaban a Pablo que les dejase ayudar económicamente, porque los filipenses entendieron el principio de la siembra y de la cosecha. Filipenses capítulo 4, versículos 18 al 19 dice: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le vuelvo a repetir una vez más, Pablo acá está dando testimonio de que la iglesia de los filipenses le rogaban a él en sembrar y dar. Pablo miraba que era pobre y le decían, hermanos, no colaboren, no den. Pero dice que la iglesia le decía, déjanos aportar para este ministerio de la predicación. Entonces Pablo les da una promesa: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, si volvemos al capítulo 9 de 1 de Corintios, nos damos cuenta de la gran diferencia entre la iglesia de Corinto y la iglesia de los filipenses. Los macedonios eran, hermanos, les gustaba sembrar dentro de la obra de Dios. Pero Pablo a los corintios, ¿por qué no les exigía? Les voy a dar las razones por qué no les exigía. Número 1, para no estorbar al evangelio. Porque la gente de Corinto eran muy dados, tenían muchos dones del Espíritu Santo, pero no les gustaba sembrar en la obra de Dios. Entonces ellos se ponían a pelear porque piden ofrenda, porque están dando como la gente mundana, y eran iglesia de Cristo. Para no poner ningún tropiezo al evangelio, Pablo no les exigía a los corintios. Número 2, para hacer velar el principio de dar voluntariamente, lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Pablo, ese es el principio que les enseña. Y número 3, para mostrar un corazón correcto. Hay personas que pierden más por exigir sus derechos y hay personas que ganan más por ser ejemplos. Y eso es algo muy importante. Número 3, el peligro de una mentalidad egoísta. Hacer todo a condición. Por ejemplo, un pastor que diga, si no me dan, ya no hago. Si no recibo, ya no sigo sirviendo. ¿Qué gano yo? Son preguntas que, ¿qué gano yo? Si voy, ¿qué gano? ¿Qué saco? ¿Qué provecho tengo? Cristo tenía todo derecho, pero la Biblia nos enseña que Jesucristo se despojó por amor. Siendo Rey del universo, siendo Dios de los cielos, se hizo siervo. Este pasaje enseña dos verdades que deben caminar juntas. ¿Es correcto sostener la obra? Por supuesto que sí, porque esto es bíblico, es justo y es necesario. También es correcto sembrar y esperar cosechar, porque aquí dice Pablo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Usted sabe que cuando sembramos, no hoy sembramos, mañana cosechamos, pero el que planta viña, cuando es el tiempo de cosecha, va a comer de su fruto. Entonces, si nosotros sembramos dentro de la obra, es siembra. Más tarde vamos a cosechar. Así que en esta noche yo les pregunto, examinemos nuestro corazón. ¿Servimos por amor o por intereses? ¿Damos valor a la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos a dar más allá de nuestras capacidades, incluso nuestra misma vida?
Si sirve, hágalo con corazón sincero, no por ganancia. Si recibe, sea agradecido y responsable. Si da, hágalo entendiendo que está honrando a Dios. Dios es justo. El obrero es digno de su salario y de su sustento. Dios también es amoroso y honra a los que le honren. No todo a lo que tiene derecho puede reclamar, y no todo lo que se entrega se pierde. En el reino de Dios, el que sabe sembrar por amor termina ganando más. Póngase de pie en esta bendecida noche.